Soy Irene Carrillo, estudio Derecho en la Universidad Virtual CNCI. Mi matrícula es CTM 063630. En esta actividad nos piden comentar acerca de unos conceptos. Comencemos. Estado. Entiendo por Estado que es el conjunto de la población, el territorio y el poder. Este es soberano y autónomo, o sea, con una competencia total de otras comunidades. Es organizado por un poder jurídico. Tiene derechos y obligaciones. Su espacio está delimitado para evitar conflictos con otros estados. El poder político lo lleva la clase dominante. Define libremente sus asuntos internos y externos sin vulnerar los de los otros estados. Es regido por los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Su finalidad es vivir en paz y con los bienes materiales suficientes para satisfacer las necesidades de su sociedad. Resumiendo, su objetivo es el bien común. Testamento. Es la declaración voluntaria de una persona donde dice a quién desea dejarle sus bienes después de su muerte. Este no solamente es escribir un papel y ya, pues requiere de ciertos requisitos como hacerlo ante un notario, puede ser abierto o cerrado. El testador debe estar en su sano juicio. A esto se le llama herencia y es revocable y libre. Sucesión. Es el proceso de transmisión de bienes de una persona que ya falleció. Hay dos tipos, que son la sucesión testamentaria. Aquí la persona fallecida sí hizo testamento y solamente es realizar los trámites necesarios con el notario y hacer la transmisión de bienes. La sucesión intestamentaria es cuando la persona que falleció no dejó un testamento. Aquí sí hay problemas, porque puede haber varias personas que creen que son merecedoras de los bienes. Aquí la ley suprema hace la voluntad del testador, ya que es todo un proceso donde interviene el juez familiar. Constitución. Este es un concepto básico en esta carrera de derecho. Son las normas jurídicas que dominan la vida política de un estado, ya sea personas u órganos del poder, están sometidos a la Constitución, ya que están los derechos y obligaciones que tenemos que seguir todos para vivir en paz y armonía. La última reforma de la Constitución fue en 1917. En la Constitución están los derechos constitucionales, según entendí, deben estar dirigidos a la dignidad humana. Garantías individuales. Estas son los derechos fundamentales que debemos tener todos los mexicanos, según la Constitución, que son libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Entiendo que el término garantías individuales ha sido cambiado a derechos humanos. Esto fue el 10 de junio del 2011, permitiéndonos cambiar a una tendencia más moderna. Entendí también que podría haber confusión en esto. Por ejemplo, el derecho a la libertad es una cosa y la garantía es el medio para proteger ese derecho a la libertad. Soberanía. La soberanía viene siendo la autoridad del pueblo, solo que ésta la delega en otros representantes. Por ejemplo, cuando votamos para elegir a una autoridad, la soberanía real vendría siendo que todos los mexicanos podamos disfrutar y vivir con lo requerido y disfrutar de los recursos que tiene México y que de alguna manera nos pertenecen. Obligaciones. Entendamos que toda persona tiene derechos, pero también obligaciones, los cuales van de la mano. La obligación es una relación jurídica entre dos personas, el deudor y el acreedor, en el que el compromiso que adquieren puede ser una abstención o entrega de una cosa. Contrato. Es un acuerdo jurídico en la que dos partes se comprometen mayormente son escritos en donde se comprometen a condiciones, derechos y obligaciones. Hay varios tipos de contratos. Hay gratuitos, si el beneficio es para una o ambas partes. Hay unilaterales o bilaterales, cuando genera obligaciones, como repito, a una o ambas partes. Hay típicos o atípicos, si son regulados por la ley o no, principales o de garantía, según dependan o no de otros contratos, instantáneos o de tracto sucesivo, si se lleva a cabo en un solo momento o por un periodo. Respondiendo a las preguntas con nuestras propias palabras que se nos pidieron,
Unas obligaciones jurídicas pueden extinguirse por el pago, la novación, que es el convenio entre acreedor y deudor, la compensación, que son los créditos recíprocos entre dos personas, deudor y acreedor, la remisión, cuando se perdona una deuda, la confusión, cuando las calidades del deudor y acreedor se reúnen en una misma persona, por ejemplo, en una herencia, la rescisión, cuando se deshace un contrato, la dación, es cuando se hace un pago que se da algo, por ejemplo, un objeto. La delegación, cuando una persona delega la responsabilidad del pago a otra persona. La prescripción, cuando la persona no acude a cobrar la deuda pasado el tiempo por ley, esta deuda prescribe, o sea, ya no hay deuda. Situaciones que se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble. Al legalizarse este proceso con un contrato delante de un notario público o una autoridad legal, se establecen reglas específicas. Así se evitan confusiones o fraudes, ya que si fuera nada más de palabra, se podría alegar después que no es verdad y evitar esta responsabilidad. Algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero es importante que se aplique, son las siguientes. Cuando los bancos te aumentan el crédito a tu tarjeta, no se firma un contrato, pero sabemos que tenemos que cumplir con los pagos de esta. Hay empleos donde no firmas contrato, como algunas maquiladoras, trabajos domésticos, pequeños negocios, pero cada quien sabe sus funciones, sus obligaciones y las retribuciones. Hay algunas plazas que da el gobierno, las trabajas, pero no firmas contrato. En la compraventa de muebles no firmas contrato. Las personas que compran y venden ganado no firman contrato. Esos, por cierto, son llamados bienes semovientes. En los pueblos, mayormente las casas que se dan en renta no firman contrato, solamente son de palabra. En algunos locales para fiestas no firman contrato, solo se aparta la fecha, se da un adelanto, te dan tu recibo y el día del evento se liquida el total. Pues por mi parte eso es todo y muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Éxito, compañeros.